Zacarías Belobotsky se sentía nervioso, llevando en una mano un ramo de orquídeas azules y en la otra una pequeña caja plana de terciopelo. La casa lo recibió con un silencio antinatural, una presión que oprimía sus oídos como una fuerza física. «Liubaba», llamó, su voz resonando en las habitaciones vacías. Ninguna respuesta. Algo andaba mal. La mirada de Zacarías recorría la estancia, deteniéndose en pequeños indicios de desorden. Un marco de fotos yacía ladeado sobre la mesita de noche, quebrando su habitual orden. Cuanto más se adentraba en la casa, más crecía la sensación de que algo no estaba bien. En la cocina, la taza favorita de Liubaba estaba hecha añicos, los fragmentos esparcidos como estrellas caídas del cielo. Su bolso estaba sobre la mesa, su contenido intacto. Las orquídeas de repente se le volvieron insoportablemente pesadas en las manos. Sus delicados pétalos, una burla a la festividad esperada. El corazón de Zacarías palpitaba con fuerza mientras se dirigía a la sala de estar. El teléfono de Liubaba estaba sobre la mesa del centro, su pantalla cubierta por una red de grietas. Lo tomó con cuidado, como si temiera pincharse. Las grietas se extendían desde el centro, como tentáculos de una siniestra conspiración que se infiltraba en su vida. Con dedos temblorosos marcó el número de Irina Kniazeva, la mejor amiga de Liubaba. Irina contestó a la tercera llamada. Su voz era anormalmente aguda. «Irina, ¿has visto a Liubaba? No está en casa y todo parece extraño». Irina respondió: «No, no la he visto. ¿Está todo bien?». Las sospechas de Zacarías crecían con cada palabra entrecortada de Irina. Su habitual compostura se desmoronaba bajo el peso del secreto que ocultaba. «¿Estás segura de que no has sabido nada de ella?». «Lo siento, Zacarías. De verdad no sé dónde está». Las palabras salían demasiado rápido, cada una, un ladrillo en un muro de engaño. Al colgar el teléfono, Zacarías se encontró en el dormitorio, como si una fuerza invisible lo hubiera atraído hasta allí. Su mirada cayó sobre el joyero de Liubaba, una pequeña pieza de madera tallada que habían comprado en su viaje de bodas. Algo se enganchó en su memoria. Lo abrió, sus dedos deslizándose por los contornos familiares, y se detuvieron. Donde no debería haber nada, sintió un clic. Un falso fondo se abrió. Dentro había un teléfono barato de plástico, un contraste sorprendente con las delicadas joyas de Liubaba. Las manos de Zacarías temblaban mientras lo encendía. La pantalla se llenó de mensajes escritos en un código desconocido para él. Zacarías era el mejor criptógrafo, pero ni siquiera él pudo descifrarlos a primera vista. Una estridente llamada interrumpió sus pensamientos. La voz áspera de Nicolás Morozov llenó la bocina. «Señor Belobotsky, hemos encontrado a su esposa, apenas con vida, en el Motel Estrella. Debe venir inmediatamente». Las palabras golpearon a Zacarías. Se tambaleó, agarrándose al borde de la cómoda. «¿Qué ha pasado? ¿Ella simplemente tuvo un accidente?». «Hay algo más de lo que parece a primera vista», lo interrumpió Morozov, su voz severa. Al salir corriendo de la casa, Zacarías dejó caer la caja de terciopelo, olvidándose de ella. El collar de zafiro en su interior brilló en el crepúsculo, testimonio de un amor en el que, como le parecía, había creído. El Motel Estrella se erguía ante Zacarías. Su letrero de neón brillaba débilmente en las sombras. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a quemado y gasolina, una pestilente estela que le provocaba náuseas. Los coches de policía rodeaban la escena del accidente, sus luces pintando el mundo con destellos alternantes de rojo y azul. Cerca había una ambulancia, sus puertas traseras abiertas de par en par, como la boca de una bestia paciente, y allí, envuelto alrededor de una farola como una grotesca instalación moderna, yacía un destrozado Porsche rojo. Nicolás Morozov emergió del caos, su rostro surcado una máscara de sombrío empeño. «Señor Belobotsky», dijo asintiendo, «su esposa tuvo un accidente con Kirill Zlovin, su ex del colegio. Él conducía bajo los efectos del alcohol.
La mente de Zacarías daba vueltas. ¿Kirill Zlovin? Lyubava nunca lo había mencionado. Las siguientes palabras de Morozov lo golpearon aún más fuerte. Pero hay algo más de lo que parece a primera vista, señor Belobotsky. Antes de que Zacarías pudiera interrogarlo, un movimiento llamó su atención. Los paramédicos sacaban una camilla, y en ella estaba Lyubava. Su rostro estaba pálido, desfigurado por moretones que destacaban como dedos acusadores que señalaban a un criminal invisible. Sus ojos se encontraron a través del caos de la escena del crimen. Lyubava extendió débilmente la mano. Su voz apenas se oía. «Cariño, lo siento. Fue un accidente». En esas palabras parecía haber una carga que iba más allá de su simple significado, llena de secretos y mentiras. Zacarías se volvió, incapaz de soportar la vista de Lyubava. Su mirada cayó sobre un maletín entre los restos esparcidos, cuyo contenido se derramaba sobre el asfalto. Vio unos documentos parcialmente ocultos antes de que un policía se apresurara a recogerlos. Al volver al coche, escuchó la conversación en voz baja de dos paramédicos. «¿Viste esos distintivos?» «Sí, y esos discos duros encriptados. ¿Qué demonios hacían aquí?» En la mente de Zacarías encajaban las piezas de un enorme rompecabezas. ¿En qué se había metido Lyubava? Y, lo que era más importante, ¿en qué lo había metido a él junto con ella? Los corredores de la sede de la Agencia Nacional de Ciberseguridad le parecieron a Zacarías más fríos de lo habitual. Los acontecimientos de las últimas horas lo habían dejado con la sensación de ser un extraño en su propia vida. Con la facilidad de un profesional, eludió los protocolos de seguridad estándar y obtuvo acceso a los archivos de personal de la agencia. Sus dedos se deslizaban rápidamente por el teclado, buscando un nombre del que nunca había pensado que tendría que saber. Kirill Zlovin. Ahí estaba. Contratado hace 3 meses como consultor de ciberseguridad. Zacarías entrecerró los ojos. Era una denominación vaga, utilizada cuando alguien necesitaba acceso sin llamar la atención. Las señales de alerta se desplegaban en su mente, cada una advertencia que no había podido oír. Zacarías casi saltó de la piel cuando Rada Kovalova apareció en la puerta. Sus penetrantes ojos evaluaron su aspecto desaliñado y los archivos secretos en la pantalla. Rada titubeó, sopesando sus opciones, y luego tomó una decisión, invitándola a entrar con un gesto. «Necesito tu ayuda, pero esto quedará entre nosotros». En una sala segura, lejos de ojos y oídos curiosos, Zacarías expuso la situación. Rada escuchó. Su brillante mente ya estaba conectando puntos que él ni siquiera veía. «Tenemos que mirar los registros de acceso», dijo, sus dedos bailando sobre el teclado. «Si lo que dices es cierto, debe haber un patrón». Las horas pasaron en una maraña de código y café, cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas. Obtuvieron una respuesta. Una serie de infracciones de seguridad insignificantes, pero estratégicamente importantes en los últimos 6 meses, todas relacionadas con las credenciales de acceso de Zacarías. «Pero ni siquiera estuve en el edificio en algunos de esos momentos», murmuró Zacarías. «Alguien usó tu acceso, y lo ocultó muy bien», dijo Rada, su voz severa. Profundizaron, siguiendo las migas de pan digitales a través del laberinto de los sistemas de la agencia, y luego lo encontraron. Conexiones fragmentadas entre Kirill Zlovin y una correspondencia sobre un grupo conocido como el Sindicato de los Códigos en la Dark Web. «He oído rumores sobre ellos», dijo Rada, su rostro iluminado por la luz de la pantalla. «Están planeando algo grande, un ciberataque que podría paralizar países enteros». Zacarías se horrorizó. Lyubava había usado su matrimonio como tapadera, pasando información secreta al Sindicato de los Códigos a través de Kirill. ¿Pero por qué? ¿Qué podría haberla llevado a traicionar no solo a él, sino a todo el país? Con manos temblorosas, sacó el teléfono barato encontrado en el joyero de Lyubava. Los mensajes encriptados que antes lo habían dejado en un callejón sin salida, ahora parecían burlarse de él con su secreto. «¿Puedes descifrar esto?», le preguntó,
extendiéndole el teléfono a Rada. Sus ojos brillaron con el desafío. «Dame una hora». 53 minutos después, el grito triunfal de Rada rompió el tenso silencio. Zacarías se inclinó sobre el hombro de Rada, su corazón latiendo con fuerza mientras los mensajes descifrados llenaban la pantalla. Sentía cómo los últimos restos de su mundo se derrumbaban a su alrededor. Liubaba no solo le había sido infiel o robado información, era una agente profundamente encubierta del sindicato que había planeado años antes infiltrarse en la agencia a través de él. Toda su relación, su matrimonio, su vida juntos, todo era una mentira. Cuando el peso de la traición se derrumbó sobre él, Zacarías apretó el borde de la mesa, los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Creía que vivía una historia de amor, pero resultó ser una pieza en un juego de espionaje internacional, y ahora había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. El olor a desinfectante en el pasillo del hospital golpeó a Zacarías al dirigirse a la habitación de Liubaba. Bajo el brazo llevaba un sobre con los documentos de divorcio, un recordatorio constante de la traición que había destruido su mundo. Habitación 205. Zacarías se detuvo ante la puerta, preparándose para lo que le esperaba. La empujó. Los goznes chirriaron, como protestando contra la intrusión. La esterilidad blanca de la habitación del hospital contrastaba bruscamente con la calidez que alguna vez había reinado en su casa. Liubaba estaba acostada en la cama, luciendo pequeña e indefensa con su bata de hospital. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. Una gama de emociones recorrió su rostro. Alivio, miedo y algo más que Zacarías no podía definir. «Zacarías», comenzó ella, su voz quebrándose. «¿Puedo explicarlo?» Él la interrumpió con un gesto de la mano, su rostro una máscara impasible. Sin decir una palabra, colocó el sobre en su mesita de noche. El leve golpe pareció resonar en el silencio de la habitación. Los ojos de Liubaba se dirigieron al sobre, luego de nuevo a Zacarías. Una comprensión apareció en su rostro, rápidamente reemplazada por el pánico. «Por favor, solo dame...» La puerta se abrió de nuevo. Kirill Zlovin entró, con la mano vendada y una profunda herida en la frente. La sonrisa complaciente de su rostro se desvaneció un poco al ver a Zacarías. «Bueno, bueno», dijo Kirill, recuperando rápidamente la compostura. «Parece que este es el marido del año». Las mandíbulas de Zacarías se apretaron, los puños se cerraron a los costados. La tensión en la habitación era palpable, espesa como un cuchillo. Las siguientes palabras de Kirill golpearon como un mazo. «Creo que deberíamos presentarnos. Soy el supervisor de Liubaba en el sindicato de los códigos». Solo una aguda inspiración de Liubaba rompió el silencio. La mente de Zacarías procesaba febrilmente esta nueva información. Él, por supuesto, lo sospechaba, pero oír la confirmación tan descaradamente... «¿Qué quieres?», logró articular Zacarías, su voz baja y peligrosa. La sonrisa de Kirill se ensanchó. «Al grano, me gusta eso». Se dejó caer en una silla, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento le rozó la mano herida. «Necesitamos tu cooperación, Zacarías, tu experiencia, tu acceso. A cambio, no revelaremos algunos actos poco dignos de tu pasado». La sangre de Zacarías se heló. ¿Cómo podían saber eso? «Es cierto», continuó Kirill, claramente disfrutando el momento. «Liubaba ha descubierto un acto bastante interesante de falta de ética de tus primeros días en la agencia. No nos gustaría que eso saliera a la luz, ¿verdad?» El rostro de Zacarías permaneció impasible, pero su mente trabajaba al límite de sus posibilidades. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Necesito un poco de tiempo para pensar», dijo, dejando que un matiz de vulnerabilidad se colara en su voz. Kirill asintió, aparentemente satisfecho. «Tómate todo el tiempo que necesites. Nos mantendremos en contacto». Cuando Zacarías se dio la vuelta para irse, su mano rozó una tarjeta de pronta recuperación en su bolsillo. Con un movimiento fluido,
La colocó en la mesita de noche de Liubaba, junto a los papeles del divorcio. Un dispositivo de escucha de alta tecnología oculto en su interior registraría cada palabra dicha en esa habitación. Con una última mirada enigmática a Liubaba, Zacarías se fue. El primer paso de su contraestrategia estaba dado. El juego había comenzado, y él tenía la intención de ganar. El despacho de Arina Stalnaya era una fortaleza dentro de una fortaleza. Zacarías había estado allí innumerables veces, pero nunca como ahora, nunca con tal peso de traición y conspiración sobre su cabeza. La propia directora Stalnaya era un espectáculo imponente. Sus penetrantes ojos parecían atravesarlo cuando expuso todo lo que había descubierto: el teléfono barato, las infracciones de seguridad, el sindicato de los códigos, la verdadera identidad de Liubaba. No ocultó nada. Cuando terminó su informe, Stalnaya se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Finalmente, ella habló. Esto es más profundo de lo que jamás habíamos imaginado. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba la información. Tenemos que convertir esto a nuestro favor. Zacarías asintió, aliviado de que ella le creyera. ¿Qué propone, directora? Una lenta sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Stalnaya. Lo convertiremos en un agente doble, señor Belobotsky. Le dará información falsa a Liubaba y Kirill. Los usará para desentrañar toda la operación del sindicato de los códigos desde dentro. El plan era audaz, peligroso, y precisamente lo que Zacarías esperaba. Estoy de acuerdo, dijo sin dudarlo. Durante las siguientes semanas, Zacarías vivió una peligrosa doble vida. Para Liubaba y Kirill parecía un cómplice involuntario, compartiendo cuidadosamente seleccionados fragmentos de información secreta. Cada fragmento de datos era una desinformación cuidadosamente elaborada, diseñada para engañar al sindicato de los códigos, mientras parecía valiosa en la superficie. Liubaba, ya dada de alta del hospital, lo observaba con una mezcla de sospecha y esperanza. Zacarías interpretaba su papel a la perfección, dejando escapar la suficiente indecisión e indignación para hacer creíble su cooperación. Kirill, por su parte, parecía disfrutar de su supuesta victoria. Sus sonrisas complacientes y sus condescendientes palmaditas en el hombro exasperaban a Zacarías, pero él soportaba todo por la misión. Una noche, sentado en la oscura sala de estar y vigilando la transmisión del dispositivo de escucha instalado en la habitación de Liubaba, escuchó una conversación que le heló la sangre. «Todo va según el plan», dijo la voz de Liubaba, fina pero clara. «Zacarías está cooperando, como prometieron». «Excelente», respondió una voz masculina áspera. La respiración de Zacarías se cortó cuando la reconoció. Nicolás Morozov. «Manténlo bajo control. No podemos permitirnos ningún fallo tan cerca del final del juego». La mente de Zacarías dio vueltas. Nicolás Morozov, el investigador que había investigado el incidente en el motel, estaba al servicio del sindicato de los códigos. La conspiración era más profunda de lo que jamás había imaginado. Con el paso de los días, el rastro de su engaño se hizo evidente. Tenía ojeras bajo los ojos, sus movimientos eran nerviosos e impredecibles. Rada, siempre observadora, no pudo dejar de notarlo. «Zacarías», le dijo un día, llevándolo a una sala segura, «¿qué te pasa? Y no me digas que nada. Te conozco mejor». Por un momento, Zacarías pensó en deshacerse de ella, pero la sincera preocupación en sus ojos, la verdadera inquietud en su voz, rompieron su defensa. En un momento de vulnerabilidad, se encontró confiando en ella, contándole sobre el caos emocional que estaba experimentando. «Me estoy perdiendo a mí mismo», confesó Zacarías, su voz apenas un susurro. «Cada mentira, cada fragmento de información falsa que les proporciono, es como si estuviera destruyendo mi propio ser». Rada escuchó en silencio, su presencia un ancla tranquilizadora en el tormentoso mar de sus emociones. Cuando él terminó,
Ella posó su mano sobre su hombro. Su contacto lo fortaleció. «No te estás perdiendo», afirmó ella con firmeza. «Estás luchando por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Eso es lo que eres, Zacarías. Nunca lo olvides». Sus palabras, sencillas pero poderosas, dieron a Zacarías la fuerza para seguir adelante, abriéndose paso por ese peligroso camino. El apoyo de Rada se convirtió en su salvavidas, un recordatorio de aquello por lo que luchaba. Una estación de metro abandonada se erguía ante Zacarías, su entrada una herida abierta en la pared de un edificio destartalado. Grafiti cubrían cada superficie disponible, y el aire estaba denso con el olor a humedad, putrefacción y abandono. Zacarías ajustó sus gafas, asegurándose de que la cámara oculta estuviera en su lugar. La transmisión en directo al servidor seguro ya estaba funcionando, grabando cada detalle de este encuentro secreto con los líderes del sindicato de códigos. Al descender a las entrañas de la estación, sintió cómo la atmósfera húmeda se cerraba a su alrededor. Las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en las paredes, y el sonido del agua goteando resonaba siniestramente en la distancia. Los miembros del sindicato ya estaban reunidos. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por la mala iluminación. Zacarías reconoció entre ellos a Cirilo y a Liubaba, además de a otros que había visto en fotografías de vigilancia. A medida que la reunión avanzaba, la sangre de Zacarías se heló en sus venas. El plan final del sindicato era mucho más ambicioso y destructivo de lo que nadie podría haber imaginado. Pretendían colapsar el mercado financiero mundial utilizando algoritmos robados, creando un caos económico mundial sin precedentes. Zacarías mantuvo una expresión impasible, absorbiendo la información, pero en su interior, su mente trabajaba al límite de sus posibilidades. Las consecuencias eran asombrosas. Países enteros serían sacudidos, millones de vidas sufrirían, naciones enteras se arrodillarían. Entonces comprendió que las apuestas de sumisión habían aumentado drásticamente. En los días siguientes, Liubaba intentó varias veces reavivar su relación. Sus caricias, antes fuente de consuelo y alegría, ahora parecían veneno en la piel de Zacarías. Sus palabras de amor y arrepentimiento resonaban vacías en sus oídos. «Nunca quise hacerte daño», susurró ella un día, poniendo su mano sobre la de él. «Debes creerme, Zacarías. Todo lo que he hecho ha sido por una causa mayor». Zacarías interpretó su papel, obligándose a responder con la mezcla correcta de indecisión y afecto residual, documentando cada interacción, construyendo un caso que finalmente derrumbaría al sindicato entero. Cirilo, mientras tanto, se volvía cada vez más suspicaz. Zacarías a menudo lo sorprendía observándolo con los ojos entrecerrados, como si intentara penetrar en sus pensamientos más profundos. «Necesito vigilancia ininterrumpida de Belobodsky», gruñó Cirilo a uno de sus subordinados. «Si siquiera estornuda, quiero saberlo». Este nuevo nivel de atención minuciosa complicó la actividad encubierta de Zacarías. La comunicación con la directora Stahl y Rada se convirtió en un juego peligroso. Utilizó métodos cada vez más sofisticados para transmitir información importante sin llamar la atención. Una noche, mientras Zacarías transmitía información particularmente importante a la directora Stahl, estuvo a punto de producirse una catástrofe. La puerta de su oficina comenzó a abrirse, el pomo girando lenta, dolorosamente lento. El corazón de Zacarías latía con fuerza mientras escondía apresuradamente las pruebas de su verdadera lealtad. En el momento en que la puerta se abrió de golpe, apareció uno de los hombres de Cirilo. La voz de Rada resonó en el intercomunicador. «Zacarías, te necesito en el laboratorio. Tenemos una situación con la seguridad». El miembro del sindicato vaciló, luego a regañadientes dejó marchar a Zacarías. Mientras corría por el pasillo, Zacarías agradeció mentalmente a Rada por su intervención perfectamente calculada. Más tarde, mientras examinaba los mensajes cifrados del sindicato, Zacarías hizo un descubrimiento aterrador.
Dentro de los complejos códigos y cifrados, había pruebas que indicaban que el sindicato de códigos había penetrado en los niveles más altos del gobierno, pero la siguiente revelación realmente lo conmocionó hasta la médula. Cavando más profundo, siguiendo el rastro de migas de pan digitales, descubrió algo que le heló la sangre en las venas. Las pruebas apuntaban a un topo en los más altos escalones de la propia Agencia Nacional de Ciberseguridad. Zacarías se reclinó en su silla, su mente mareada por las consecuencias del descubrimiento. El enemigo no estaba simplemente ahí fuera, estaba aquí, dentro de las mismas paredes que él había jurado proteger. Mirando las pruebas irrefutables en la pantalla, un pensamiento resonaba en su mente. ¿En quién podía confiar ahora? El aire en la sala de conferencias segura crujía de tensión. Zacarías Belobotsky se puso de pie al frente de la mesa, sus ojos duros como la piedra, mientras observaba al pequeño grupo de agentes de confianza. La directora Arina Stahl estaba sentada a su derecha, su rostro una máscara impasible que no revelaba nada del juego de alto riesgo en el que estaban a punto de participar. «Damas y caballeros», comenzó Zacarías, su voz baja y firme. «Lo que voy a proponer no solo es peligroso, sino que también es técnicamente ilegal. Si alguien quiere retirarse ahora, no habrá consecuencias». Nadie se movió. Zacarías asintió. Una sonrisa sombría curvó el borde de sus labios. «Bien, empecemos». Durante la hora siguiente, Zacarías expuso el plan de una compleja operación de engaño, cuyo elemento central era un servidor de cifrado cuántico ficticio que supuestamente almacenaría los datos financieros más confidenciales del mundo. «Crearemos un cebo tan atractivo que el sindicato de códigos no podrá resistirse», explicó Zacarías, sus dedos bailando sobre la pantalla holográfica. «Este servidor será nuestro señuelo, nuestra trampa y nuestra llave para destruir toda la operación». La directora Stahl se inclinó hacia adelante, sus penetrantes ojos se entrecerraron mientras absorbía los detalles. «¿Y cómo propone que filtremos esa información sin levantar sospechas?» La sonrisa de Zacarías fue fría. «A través de mí, le entregaré la información a Lyubava y Cirilo, poco a poco, pieza por pieza. Ellos creen que me tienen controlado. Es hora de usar eso a nuestro favor». A medida que la reunión progresaba, el plan tomó forma. Filtraciones cuidadosamente controladas, vulnerabilidades estratégicamente colocadas, todo diseñado para atraer al sindicato de códigos a una trampa. En las siguientes semanas, Zacarías se convirtió en un maestro de la desinformación. Cada conversación con Lyubava, cada encuentro secreto con Cirilo, se convirtió en una oportunidad para insinuar el servidor de cifrado cuántico. «Hoy escuché algo interesante», decía Zacarías, su voz cuidadosamente modulada para sonar a la vez nerviosa y excitada. «Un nuevo servidor, que supuestamente es inquebrantable, tiene a todos en la agencia en vilo». Observó cómo funcionaba el cebo. El sindicato de códigos movilizó a sus hackers más hábiles, invirtiendo recursos en el pirateo de lo que consideraban el premio máximo. Zacarías estaba de pie a la sombra de la sala principal de servidores, observando a los técnicos afanándose, preparando la compleja trampa. Los servidores falsos zumbaban. Sus luces parpadeantes testimoniaban la atención al detalle de la agencia. Todo tenía que ser perfecto. La más mínima discrepancia podría arruinar toda la operación. Mientras observaba el caos controlado, una voz familiar interrumpió el ruido. «Zacarías». Se giró y vio a Lyubava. Cirilo estaba a su lado. Sus rostros eran máscaras de determinación y codicia apenas disimulada. «Necesitamos acceso a la sala de servidores», dijo Lyubava, su voz baja y urgente. «Al servidor de cifrado cuántico. ¿Nos llevarás allí?» Zacarías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el momento, el clímax. Asintió lentamente, interpretando el papel de cómplice indeciso a la perfección. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero después de esto terminamos». «Quiero salir», dijo Kirill, su voz gélida, sin rastro de humor. «Oh, Zacar, en esto te has metido para rato, ya no hay salida».
Mientras Sakar los guiaba hacia el centro de la trampa, no podía deshacerse de una inquietante sensación de alarma. Algo no iba bien. Los movimientos del sindicato parecían demasiado precisos, demasiado bien informados, como si supieran exactamente dónde pisar para evitar las redes cuidadosamente colocadas. Un escalofrío le recorrió la espalda con un aterrador pensamiento. Había una rata en su equipo. Alguien que estaba al tanto de los detalles de la operación encubierta y estaba filtrando información al sindicato. Introduciendo el código de acceso a la sala del servidor, la mente de Sakar trabajaba frenéticamente. La trampa había funcionado, pero ¿quién había caído realmente en ella? Le quedaban unos pocos momentos para desenmascarar al traidor y salvar la operación antes de que todo se derrumbara. La pesada puerta se abrió de golpe, revelando las luces parpadeantes y los zumbidos de los servidores en el interior. Lyubava y Kirill entraron en la habitación con voracidad. La mano de Sakar se detuvo sobre el botón oculto de pánico en su bolsillo. Un solo toque y todo el edificio quedaría bloqueado, pero antes de que pudiera actuar, una voz detrás de él lo detuvo. Yo, en su lugar, no haría eso, Belobodsky. Sakar se giró lentamente. La sangre se le heló en las venas al reconocer al hablante. Las piezas del rompecabezas se encajaron repentinamente, revelando una imagen mucho más compleja de lo que había imaginado. La sala del servidor, otrora un oasis de orden y control, se había convertido en un campo de batalla. La mente de Sakar trabajaba con la fría precisión de un experimentado criptógrafo. El conocimiento excepcional que el sindicato tenía de sus contramedidas cobró repentinamente un significado aterrador. La mirada de Sakar se desplazó por la habitación, observando cada rostro, cada microexpresión. La rata estaba allí, en esa misma habitación. ¿Pero quién? Una gota de sudor le resbaló por la espalda al comprender la magnitud de la situación. Toda la operación se desmoronaba más rápido de lo que podía tapar los agujeros. Tendría que improvisar, confiando en sus muchos años de experiencia y en los agudos instintos desarrollados en innumerables ciberguerras. «Impresionante preparación, Sakar», dijo Kirill. Su voz rebosaba de complaciente satisfacción. «Casi nos lo creemos. Casi». Lyubava dio un paso adelante, sus ojos fríos y calculadores. Había desaparecido la vulnerabilidad que había mostrado en el hospital. Era la verdadera Lyubava, una agente profundamente encubierta que llevaba años jugando con ellos. ¿De verdad pensabas que no desentrañaríamos tu pequeño juego?, preguntó, su voz como seda sobre acero. La respuesta de Sakar se quedó atascada en su garganta cuando un nuevo jugador entró en escena. Nikolai Morozov entró tranquilamente en la sala del servidor, una sonrisa depredadora en su rostro surcado. «¿Sorprendido de verme, Belobodsky?», se burló Morozov. Debería haber investigado un poco más a fondo el incidente en el motel. Le habría ahorrado problemas. El trío rodeó a Sakar, acorralándolo contra los zumbidos servidores. Creían haber ganado, su victoria asegurada por la traición y el engaño, pero Sakar Belobodsky estaba lejos de ser derrotado. «Tiene razón», dijo, su voz tranquila a pesar del frenético latido de su corazón. «Debí haber investigado más a fondo a cada uno de ustedes». Con un rápido movimiento, Sakar sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Los miembros del sindicato se tensaron, esperando un arma. En cambio, una pantalla holográfica brilló, llenando el aire con flujos de datos. «Lo que ven», explicó Sakar, su confianza creciendo con cada palabra, «es cada fragmento de información de inteligencia sobre el sindicato de cifras que he recopilado en las últimas semanas. Cada conversación, cada transacción, cada sucio secreto». El rostro de Kirill palideció, los ojos de Lyubava se abrieron de incredulidad, la mano de Morozov se dirigió a un arma oculta. «La verdadera operación encubierta», continuó Sakar, «era multicapa. Esta sala del servidor es un sofisticado sistema de contención. En el momento en que entraron,
Activaron un protocolo en espera. Estamos encerrados, y cada palabra que digan se graba y se transmite a las fuerzas del orden de todo el mundo. La comprensión de su situación invadió a los miembros del sindicato. Habían caído en una trampa mucho más sofisticada de lo que podían imaginar. Lyubava, siempre perspicaz, hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Su rostro se suavizó. Las lágrimas le brillaron en los ojos. «Sakar, por favor», suplicó, su voz quebrada. «Lo que tuvimos... no todo era mentira. Me enamoré de ti de verdad. Todavía podemos estar juntos. Solo dame la oportunidad de explicarlo». Por un momento, la determinación de Sakar vaciló. El recuerdo de tiempos más felices, del amor que creía verdadero, amenazaba con consumirlo. Pero luego recordó la traición, los años de mentiras, las vidas puestas en juego por las ambiciones perversas del sindicato. Su rostro se endureció. «No, Lyubava», dijo, su voz gélida. «No podemos». Con un movimiento imperceptible, Sakar activó la fase final de su contraataque. Las sirenas aullaron por todo el edificio mientras agentes armados comenzaban a reunirse en su ubicación. El pánico invadió la sala del servidor. Kirill se abalanzó sobre la puerta, pero la encontró cerrada. Morozov sacó su arma, sus ojos buscando frenéticamente una vía de escape. Lyubava se quedó paralizada, todo el peso de sus acciones cayendo sobre ella. En el caos, la tríada logró deslizarse más allá de Sakar, lanzándose hacia la escalera de emergencia. Desaparecieron tras la puerta justo cuando los primeros agentes doblaron la esquina. Sakar se lanzó en su persecución. La caza había comenzado y estaba decidido a llevarla hasta el final. La lluvia golpeaba las ventanas de la sede mientras Sakar se abría paso a través del laberinto de corredores. Sus pasos resonaban en las paredes, mezclándose con los gritos lejanos de los agentes y el aullido de las sirenas. Los oía, a Lyubava, a Kirill y a Morozov. Su desesperación se sentía en el frenético golpe de sus pies. Pero Sakar tenía la ventaja del terreno conocido. Había recorrido innumerables veces esos pasillos, conocía cada atajo y cada pasaje oculto. Al llegar a una bifurcación, Sakar giró a la izquierda, utilizando un pasillo técnico que lo colocaría delante de la tríada que huía. Salió por la puerta justo cuando doblaban la esquina, casi chocando con Kirill. La expresión de shock en sus rostros fue casi cómica. «Se acabó el camino», dijo Sakar, sin aliento, bloqueando su paso. Morozov levantó su arma, pero Lyubava apartó su mano. «No, todavía hay una salida, la azotea». Se dieron la vuelta y corrieron, dejando a Sakar continuar la persecución. Subieron, piso tras piso, la tormenta se intensificaba con cada nivel. Finalmente, llegaron a la azotea. La lluvia caía a cántaros, empapándolos instantáneamente hasta los huesos. Un rayo rasgó el cielo, iluminando la escena con una brillante luz azul eléctrica. Lyubava se volvió hacia Sakar, su cabello pegado a su rostro, sus ojos salvajes. «Sakar, por favor», gritó a través del aullido del viento. «Tienes que escucharme. Estoy embarazada. De ti». Esas palabras golpearon a Sakar. Se quedó paralizado, su mente dando vueltas. ¿Podría ser verdad? Después de todo lo que había pasado, ¿podría haber una vida inocente atrapada en el fuego cruzado de su engaño? Kirill aprovechó el momento de confusión. «Basta», gruñó, sacando un pequeño control remoto. Con el toque de un botón, el sonido de las hélices giratorias cortó la tormenta. Un helicóptero ascendió en el aire, flotando al borde del tejado. Su vía de escape. «Se acabó, Sakar», gritó Morozov, ya moviéndose hacia el helicóptero. «Has perdido. Acéptalo». Pero Sakar aún no había terminado, ni mucho menos. Mientras Lyubava y Kirill se dirigían al helicóptero, Sakar metió la mano en el bolsillo y activó su propio dispositivo. Para todos los observadores, podría parecer que simplemente los estaba dejando ir.
No sabían que cada palabra dicha en ese helicóptero se transmitiría a las fuerzas del orden de todo el mundo. Su helicóptero de rescate se había convertido en un confesionario volador. Sakar permaneció bajo la lluvia, observando cómo el helicóptero se elevaba en la noche tormentosa. El agua corría por su rostro, indistinguible de las lágrimas que se negaba a reconocer. Una mano tocó su hombro. Él se estremeció. Al girarse, vio a la directora Stalnaya. Su traje, normalmente impecable, estaba empapado hasta los huesos. Sus ojos brillaban con una orgullosa furia. «Se acabó, Sakar», dijo apenas audiblemente a través del desvanecimiento del sonido de las hélices. Pensaron que podían usarme, traicionarme e irse, pero subestimaron. «Sí, lo soy», dijo Sakar. «Esa es la tarifa de su lugar». Stalina asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Vamos», dijo suavemente. «Entremos. Aún hay trabajo que hacer». Al volverse para abandonar la azotea, Sakar miró por última vez el cielo embravecido. El helicóptero había desaparecido, engullido por la oscuridad, pero él lo sabía. No era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el eco de la traición resonaría a través del espacio digital, cambiando para siempre el panorama de la ciberseguridad. Respirando hondo, Sakar enderezó los hombros y siguió a Stalina de vuelta al edificio. La tormenta rugía, pero en su interior se había establecido la calma. Se había enfrentado a sus traidores, había combatido su pasado y había salido más fuerte. Cualquiera que fueran los desafíos que le esperaran, estaba listo para enfrentarlos cara a cara. La guerra contra el sindicato de cifras estaba lejos de terminar, pero hoy Sakar Belobodsky había asestado un golpe decisivo y no descansaría hasta que se silenciaran los últimos ecos de su traición. El tribunal se erguía ante Sakar Belobodsky, su imponente fachada, un severo recordatorio de la seriedad de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse en su interior. Habían pasado 2 meses desde aquella confrontación lluviosa en la azotea, pero el peso de aquellos sucesos aún le oprimía los hombros mientras subía los escalones. Los flashes de las cámaras estallaban, los reporteros gritaban preguntas. Sakar mantenía una expresión impasible. Su rostro era una máscara impenetrable. Era el principal testigo en el juicio contra el sindicato de cifras, y el mundo entero observaba. El silencio cayó sobre la sala del tribunal cuando Sakar tomó su lugar en el banquillo de los testigos. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en Lyubava y Kirill. Se sentaban entre otros miembros arrestados del sindicato, sus uniformes carcelarios, un contraste sorprendente con las imágenes pulidas que alguna vez proyectaron. La mirada de Lyubava se encontró con la suya, una mezcla de desafío y algo más. Arrepentimiento, quizás. Kirill, por el contrario, lo miraba con una nenávish sin disimulo. Durante los siguientes días, el testimonio de Sakar se desarrolló como un complejo algoritmo. Presentó mensajes descifrados, detallados rastros financieros y reprodujo confesiones incriminatorias grabadas desde el helicóptero. Cada prueba era un clavo más en el ataúd del sindicato, revelando la magnitud de sus actividades. Los medios de comunicación lo llamaron el juicio del siglo. El doble papel de Sakar, víctima y héroe, cautivó la imaginación pública. A pesar de la intensa presión y la atención constante, permaneció sereno. Su testimonio fue claro e inquebrantable. Durante un receso, Sakar se encontró solo en una habitación separada, su mente aún trabajando febrilmente, después del contrainterrogatorio matutino. La puerta se abrió y Lyubava fue conducida bajo custodia. Sus ojos, alguna vez tan familiares, ahora parecían los de una extraña. «Sakar», comenzó, su voz era baja. Yo sé que probablemente no me creerás, pero debo decirte... Lo que te dije en la azotea sobre el embarazo no es del todo mentira. Así lo creía en ese momento. El rostro de Sakar permaneció impasible. Conozco la verdad, Lyubava. Vi tus registros médicos del hospital después del accidente. Nunca estuviste embarazada.
El color abandonó el rostro de Lyubava al comprender que su último engaño había sido descubierto, incluso antes de que comenzara. Sin más palabras, se la llevaron, dejando a Sakar solo con el eco de sus mentiras. Cuando finalmente se dictó el veredicto, cayó como un martillo. Kirill, como operador clave del sindicato, fue sentenciado a 30 años de prisión. Lyubava, a pesar de sus intentos de presentarse como una participante involuntaria, recibió 25 años. Al líder del sindicato, una figura misteriosa finalmente desenmascarada, se le impuso cadena perpetua. Después del juicio, cuando el polvo comenzó a asentarse, Sakar se encontró en una encrucijada. Le ofrecieron dirigir un nuevo grupo de trabajo internacional de ciberseguridad. Era una oportunidad para estar a la vanguardia de la prevención de futuras amenazas cibernéticas, para convertir su dolorosa experiencia en una fuerza para el bien. Mientras reflexionaba sobre su decisión, Sakar se encontró frente a un muro conmemorativo. Desde la última vez que estuvo allí, había un nuevo nombre. Rada, su amiga y colega, mortalmente herida protegiéndolo durante la confrontación final con el sindicato. Puso su mano sobre su nombre. Su toque era delicado, casi reverente. «Vengaré tu muerte, Rada», susurró. «Lo prometo». Unas semanas después, Sakar se encontraba ante la recién formada Coalición Internacional de Ciberdefensa en Ginebra, preparándose para dirigirse a la Asamblea y asumir su nuevo cargo. Reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. La traición casi lo destruye, pero también lo forjó en alguien más fuerte, alguien capaz de proteger a otros de experimentar el mismo dolor. Sakar se acercó al podio. Su mirada recorrió las caras de los altos funcionarios y expertos en ciberseguridad reunidos. Cuando habló, su voz era firme, llena de convicción. «Damas y caballeros, el espacio digital es nuestro nuevo frente, y en este frente, la confianza es a la vez nuestra mayor vulnerabilidad y nuestra arma más poderosa. Hoy comenzamos a construir un futuro digital más seguro, un futuro donde la traición no pueda esconderse en las sombras del ciberespacio». Mientras sus palabras resonaban en la sala, Sakar sintió que un sentido de propósito se afianzaba en su interior. Había transformado su tragedia personal en un poderoso impulso para la ciberseguridad global. El eco de la traición, que una vez amenazó con destruirlo, se había convertido en la base de una nueva era de protección digital. En ese momento, mirando los rostros de quienes se unirían a él en esta lucha, Sakar Belobodsky supo que esto era solo el comienzo. La batalla por el futuro del ciberespacio aún estaba por delante, y él estaba listo para liderar el ataque.